En los últimos años el cultivo de cereales y oleaginosas como trigo, cebada, maíz, arroz o girasol han visto muy mermada su rentabilidad por diferentes factores. Como consecuencia, los agricultores de la península se han visto obligados a buscar alternativas con un mayor margen de beneficio. Ello les ha llevado a apostar por sistemas eficientes de cultivo como el seto, primero en el olivar y en la actualidad en el almendro. El almendro es un cultivo tradicional en la península y se conoce ya como un cultivo muy adaptado a nuestras condiciones, con altas producciones y buenos precios, contando por ello con un gran presente y un mejor futuro si tenemos en cuenta el margen de mejora con el que aún seguimos contando. El sistema 2D, la base de la eficiencia del almendro en seto. El tema del 2D, del cultivo en seto, o CES, que es el sistema eficiente, pues su gran eficiencia es un poco de la fisiología vegetal. Esa es la base de todo esto, porque al final es un balance energético. Tenemos más plantas, pero tenemos plantas mucho más pequeñas, con mucho menos tejidos o células que son únicamente de estructura. Tenemos mucho más, la proporción de material vegetal productivo es mucho mayor que en un sistema intensivo, en un árbol tradicional. Bueno, la eficiencia de este sistema en seto, a pesar de que el volumen de copa es más reducido, porque evidentemente es más reducido, pero esto tiene sus ventajas, y una ventaja muy importante es en la optimización de la distribución de luz dentro de la copa. Es fácilmente entendible que un seto pequeñito, una pared frutal, de cara a la optimización de la luz y su distribución dentro de la copa va a ser más eficiente con paso todo viento de 7-8 metros de altura, que tradicionalmente tiene una copa que no era productiva. Por tanto, el primero es la luz. Y el segundo aspecto es los inputs. Cuando aplicamos un pesticida, que va a haber una máquina que va a tratar, está claro que esta distribución va a ser mucho más eficiente en un seto por temas de volumen de seto, ¿no? Y después esta eficiencia, además de los tratamientos, es en el agua, porque evidentemente son copas sin madera estructural, por tanto van a consumir, es decir, menos volumen de copa, menos necesidad hídrica. En los fertilizantes, esta leña estructural evidentemente está consumiendo reservas de la planta. Y finalmente, como input en la mano de obra, porque estos setos pequeñitos, además los podemos mecanizar perfectamente desde la plantación hasta la fase productiva. La adaptación del material vegetal al sistema de cultivo en seto. Bueno, las variedades que hoy mismo se están utilizando en la península ibérica, tanto en el sistema intensivo como en el sistema 2D de alta densidad, su proveniencia genética son de las variedades tradicionales existentes tanto en España como algunas del sur de Francia también. Pero yo creo que el camino seguramente es seguir por ahí, seguir buscando material genético y buscando su adaptabilidad, como se ha hecho con las variedades que hoy utilizamos. Por ejemplo, hoy las variedades que plantamos en nuestros sistemas son variedades de polinización de autofértil, son variedades autofértiles que no necesitan abejas o otras polinizadoras. Y cuando digo no necesitan, no quiero decir que ya existieren, pues que también lo aprovechan seguramente, pero no son necesarios para una polinización eficiente. Y también el hecho de estas variedades haber sido mejoradas tanto por el tema de la polinización, pero también de la floración tardía, han permitido que el almendro se adaptara a un conjunto de latitudes que podemos ir del norte de España al sur de España, al oeste de Portugal, al centro de Portugal, y que nos han permitido llegar a muchos sitios y de forma tan eficiente y productiva como estamos llegando hoy. Y entonces el aprovechamiento del material genético tradicional creo que seguramente que será el camino
Yo creo que, como dice el dicho, ¿no? De poder puede hacerse todo, pero debe hacerse, es la pregunta que haría yo creo que no. Es decir, si vemos lo que está utilizando ahora en plantaciones intensivas o tradicionales, es el GF y el Garnem, son los más utilizados, y recientemente, y además se ha demostrado por qué, el Rupac R. Por tanto, pensamos, bueno, ya todo el mundo sabe que Garnem y GF tienen un vigor alto, Rupac baja sobre un 30% con respecto a estos dos, por tanto, ya el primer concepto que deriva es que el Rupac R con un menor vigor, y yo creo que esto es importante, en suelos que lo requieran, sería un patrón perfectamente utilizable, y además tenemos ensayos en Córdoba, en fincas comerciales, en seto, y está dando un resultado muy bueno, pero digo en estas condiciones, porque nuestra hoja de ruta, ¿cuál es? El Rupac 20, porque al igual que pasó en el manzano, que había un M9 de poco vigor para plantaciones intensivas que se desarrolló hace un siglo, pues aquí tenemos un patrón Rupac 20 de poco vigor para plantaciones en alta densidad o en seto, ¿no? Por tanto, resumo, se pueden utilizar los del intensivo, pero en una forma que para nosotros no sería sostenible. Si alguien los utiliza, el GF o el Garnem, tendría que pensar en el uso de fitorreguladores, y nuestra hoja de ruta como empresa y como modelo no encaja en este uso de fitorreguladores. Primero, porque entendemos que no es sostenible, porque esta no es una agricultura sostenible basada en fitorreguladores, y segundo, porque la Unión Europea lo ha demostrado, que va a haber restricciones cada vez más importantes en todos los fitorreguladores, y el objetivo de la Unión Europea, ¿cuál es? Que no haya fitorreguladores en el uso de la producción agrícola. Por tanto, este es el marco que nos marca la hoja de ruta que vamos a tener que seguir. La elección del sistema en seto para el almendro. Y en un momento dado pues decidí probar por el tema del almendro, me parecía que era una alternativa muy interesante para complementar los cultivos de la explotación, y dentro de ellos por el sistema superintensivo, debido a que quería mecanizar todo, vengo de cultivos mecanizados, con lo cual quería continuar con la mecanización absoluta. Hemos optado por este sistema en vez de por el cultivo tradicional porque creemos que, siendo viticultor, es más técnico y podemos adaptar muy bien nuestro sistema de trabajo a este manejo. Bueno, la idea de planta superintensivo la tenemos nosotros. A nosotros nos viene la tradición del olivar, y siempre hemos buscado mecanización y ahorro de costes en el empleo de mano de obra. Y el motivo principal fue buscar una rentabilidad mayor que en el cultivo tradicional. Bueno, eso es una buena pregunta. Yo creo que en realidad son dos preguntas, ¿eh? La primera pregunta es por qué nos hemos decidido por el almendro, y la segunda por qué por superintensivo. Nosotros estudiamos el mercado antes de iniciar las inversiones, evidentemente, y valoramos distintos potenciales cultivos, ¿no? Pero vimos que el almendro tenía a medio largo plazo mucho futuro, y más en la península ibérica. Y por otro lado, bueno, pues presentaba otra serie de ventajas, como que el mayor productor del mundo es Estados Unidos. Eso te da cierta confianza en un mercado pues que está bien desarrollado y ajeno a intereses pues nacionales, como puede pasar en el mundo de la avellana o en otros sectores más pequeños, y tiene un volumen también de mercado importante. Es decir, en principio pues parecía una apuesta atractiva tanto por tener mucho potencial en la península ibérica de cara a futuro, como a nivel de mercado tiene un mercado bastante conformado y bastante perfecto. Las ventajas del sistema en seto. Sí, hoy mismo cuando estamos hablando de almendro en seto nos parece algo muy nuevo, que lo es, pero hay que tener en atención que este sistema empezó hace 10 años, en 2010, por lo tanto ya tenemos datos bastante seguros de lo que son los costes, de lo que son los provechos, de lo que son los rendimientos. Por lo tanto, hoy tenemos datos muy seguros. Y claro, no hay que pensar que el sistema en seto es como mejor o peor o algo. Son sistemas que hoy existen, que son complementarios, dependiendo tanto de la orografía del terreno, del clima donde está la finca, del propio perfil del inversor,
Todo eso hay que considerarlo en la ecuación antes de decidir por dónde hay que ir. Son sistemas complementarios y que hoy, claro, el sistema inseto tienen beneficios claros a ciertos niveles técnicos, como el tema de la eficiencia de los tratamientos sanitarios, por ejemplo, utilización de agua también. Ya tenemos datos muy seguros para las mismas producciones podemos estar hablando de un ahorro de agua de entre 15 a 20%, y estos son datos que estamos desarrollando en nuestros campos de prueba y son datos seguros, fijos, no son empíricos. Y también a nivel económico, es un sistema que, claro, como todos los sistemas de inseto de alta densidad, son eso mismo, tienen que tener muchas plantas por hectárea, entonces el investimiento es muy alto de inicio, pero también tiene una entrada en producción más precoz y en niveles altos de producción, de forma que el rendimiento pues es mucho antes que un sistema de intensivo. Y por lo tanto esto es lo que hay que poner encima de la mesa en el momento de decidir. Relativamente a outra cultura que temos cá muito no Alentejo, que é o olival, penso que a principal vantagem desta cultura é a época de colheita, que é ali em agosto, setembro, enquanto o clima ainda está seco. No olival a colheita é sempre como nós chamamos, que é um pouco bodega, está chuva, está lama, são colheitas mais complicadas. Além disso, outra vantagem que eu penso que talvez esta sim seja a mais importante nos tempos de hoje é a alta rentabilidade que tem. O preço ainda está muito longe de chegar ao break-even. Portanto, para já dá alguma segurança aos agricultores. Y además de reducir los costes del cultivo, con esto se reduce la dependencia de la mano de obra, lo cual es especialmente importante en nuestra región, ya que en algunas zonas rurales de Castilla y León en los últimos años hay un gran problema para encontrar mano de obra. Y en este sentido debemos mecanizar el cultivo del almendro al máximo, tanto si nos vamos al intensivo como al superintensivo. Y de esta manera un solo operario puede gestionar con facilidad un número elevado de hectáreas. Para mí, yo estoy convencidísimo del almendro en seto, porque creo que la mecanización es fundamental, que se trata muchísimo mejor, que los tratamientos los adquiere mucho mejor, cualquier trabajo que desarrolles lo haces con personal mucho más especializado y con maquinaria mucho más adecuada, con lo cual al final es mucho más cómodo desde la plantación y por supuesto a la hora de cosechar, que es cuando realmente es un gran problema, o yo creo que en otro tipo de marco van a tener muchas dificultades a la hora de la cosecha. Ya no solo por la mano de obra, porque imagínese que estuvieran cosechando en este momento con el ejemplo que estamos viviendo ahora, con la situación que estamos viviendo ahora de la pandemia. Esa mano de obra podría ser muy complicada de conseguir, incluso la dificultad de que en un momento determinado haya algún contagio dentro de una gran cuadrilla y tú, agricultor empresario, se te queda la almendra en el campo, porque tú mismo puedes estar infectado. Y ya no solo eso, es que nosotros en este caso, con muy pocas personas, eso sí, siempre mucho más especializada y con una maquinaria mucho más adecuada, sí que consigues optimizar el momento adecuado de la almendra, que para mí, tanto a la hora de escapotado como a la hora de la venta y de sobre todo tener mayor rendimiento por controlar mucho más la humedad, es mucho más fácil cuando tú tienes una plantación de estas características en que todos los trabajos están perfectamente mecanizados. Vi que este era posible, que el problema de la mano de obra en mi zona por lo menos es grave y tengo la sensación de que a futuro va a ser todavía más, entonces me convenció la posibilidad de mecanización y luego la posible rentabilidad del cultivo. El almendro en seto en valores para justificar su implantación. Los costes de implantación de un sistema de alta densidad de almendro, podemos decirlo hoy en términos medios, porque cambia lógicamente con el sistema de riego que se utiliza, el perfil de la finca, pero sobre 12-13 mil euros hectárea, todo,
un sistema de riego, plantación, transformación del terreno, pues todo. Puesta la planta en el terreno son más o menos alrededor de los 12.000 euros. Pero luego, cuando empezamos la fase productiva o la fase vegetativa, pues muy temprano, al tercer año, podemos estar hablando de producciones muy cerca de los 2.000 kilos, entre 1.500 a 2.000 kilos de pepita, al tercer año. Y con alguna producción al segundo año, que nunca lo consideramos en nuestros planes, pero hay que decirlo que está. Y entonces esto nos lleva a que tenemos un payback pues, más rápido que en un sistema intensivo, que por supuesto tiene una inversión más baja, pero también un tiempo más largo para poder pagar la inversión. Y luego, claro, todo el sistema de conducción mecanizado, con muy poco personal, todo eso son las ventajas que el sistema de alta densidad nos aporta, ¿no? Entonces, hablando más de valores, puedes imaginar, si tenemos un valor medio, no irnos muy alto, pero un valor de 4 euros por kilo de pepita, que es más bajo de lo que hemos tenido en los últimos años, con 1.500 kilos de pepita al tercer año, pues hablamos de 6.000 euros de rendimiento en el primer año de producción. Y entonces pues yo creo que es bastante interesante, ¿no? Pero claro, hay que mirar cada perfil de la finca, del productor. Me gusta insistir en este punto. ¿Y el resto de años? Como una alternativa más, que complementa los cultivos actuales, y segundo, debido a que parece que con una estabilidad del precio de la almendra entre 3 y 5 euros, posiblemente 4 de media, pues sale una rentabilidad anual por hectárea que no obtengo con rotación de cultivos durante 4 años, por ejemplo. Entonces eso fue lo que me hizo plantearme el almendro superintensivo. Puse 5 hectáreas y estamos en el segundo año para ver si realmente el futuro reafirma lo pensado y lo que dice el papel. Sí, por supuesto. Como he dicho, la almendra ibérica debe de buscarse una identidad, no tan solo como característica de producto, que creo que tiene unas diferencias de lo que es la almendra californiana o australiana, pero también por la forma de hacerlo. Nosotros podemos asumirlo, no hay que tener miedo de las palabras, podemos asumir que tenemos una forma mucho más sostenible de producir el almendro. Consumimos menos agua, los recursos son más limitados y por lo tanto tenemos, para la misma producción, por kilo de almendra producido, tenemos mucho menos insumos de lo que es el líder del mercado mundial, California, y también Australia, que es el segundo productor mundial. Y por lo tanto, creo que tenemos un margen muy largo para todavía seguir creciendo en plantaciones, porque hay una demanda por almendro como commodity, como producto general, pero seguramente si las cosas se hacen bien, tanto por los productores como por toda la filera del almendro en la península ibérica, creo que podemos llegar a que exista una demanda de la almendra ibérica. Y esto es un reto que yo como parte de este sector, pues quiero incutir en nuestros productores, en nuestros clientes, en toda la filera. Seguramente, esta es la gran clave de la almendra ibérica, es o hacer lo mismo o hacer más con menos. Y en eso se cuadra todo el sistema productivo que estamos implementando, tanto en sistemas de producción intensiva como de alta densidad. Es eso, buscar eficiencia, buscar sostenibilidad. Y bueno, pues también se ha hecho una investigación importante que lo ha permitido a nivel de las variedades, de los portainjertos, etcétera, que han permitido esta expansión y han permitido que se pueda implementar esta filosofía de sostenibilidad.
En definitiva, podemos decir que la península ibérica se debe aprovechar tanto el clima como la calidad del producto final para no perder la posición actual en el mercado. Los sistemas en seto son la mejor elección para ser competitivos, ya que proporcionan una mayor eficiencia y valores de rentabilidad, apoyándose en la tecnología y material vegetal adaptados a estos sistemas. Contando con estas condiciones tan favorables, se puede llegar a obtener un beneficio medio de 7.500 euros por hectárea, recuperándose la inversión al quinto año, incluso a veces antes, por lo que podemos afirmar que es una apuesta segura frente a una demanda creciente del mercado.